Hola amigos, bienvenidos a Análisis Directo. Yo soy Demetrio Kamer y los invito a suscribirse a este canal. Si les gusta el video, le dan like por favor. Y de lo que vamos a hablar ahora es sobre, pues, continuar con el tema este de la ley Garrote, en donde pues se aclaran algunas cuestiones, en donde en realidad la ley Garrote al final de cuentas se supone que queda como, no como una represión hacia la protesta o una criminalización de la protesta, sino que es un intento por terminar con los abusos derivados de movimientos que se supondrían serían movimientos sociales legítimos de protesta, pero que en realidad en algunos casos lo único que se hace es en realidad estar lucrando con eso, en donde se extorsiona a empresas para que puedan circular sus trabajadores o sus equipos de trabajo, sus vehículos, y este tipo de cuestiones en Tabasco se han agudizado en cuestión de que se les ha pedido cantidades grandes de dinero por dejar circular. Es una forma como de estar cobrando piso, amenazando con bloquear y con truncar o sabotear los movimientos de empresas. Sobre todo, pues sí, en este caso sería también con los pozos petroleros de Pemex, con lo de Dos Bocas, y otras cuestiones. Estas sentencias serían de hasta 20 años, pero solo en el caso de que existan chantajes o extorsión o cuestiones por el estilo. Esta medida la vemos como una especie de aviso o amenaza a los personajes que se involucran en este tipo de dinámicas, pues criminales, en donde solo utilizan o se disfrazan de luchadores sociales, y para avisar que si incurren en estas cuestiones, pues pueden llegar a sufrir estos alcances de sufrir estas penas a este nivel. Y pues en realidad lo que se mencionaba sobre que era para reprimir y para criminalizar la protesta y todo esto, pues ya se corrigió esto, porque en un principio parecía como que sí iba a proceder de esa manera generalizada, en donde se podrían alcanzar estas penas para agentes o personas que simplemente estuvieran protestando por sentir alguna afectación en sus comunidades o algún tipo de daño que consideraran, y a veces las estrategias que se usan, pues sí, es bloquear el paso de vehículos, maquinaria, cualquier cosa, para que no se continúe en algunos casos abusos o destrucción de comunidades o del medio ambiente. Pero eso es cuando es legítimamente por una causa pues realmente en favor de la sociedad o de la ecología. Y en este caso pues ya se iba a generalizar, pero alcanzaron a modificar lo que sería pues el artículo 308 bis, en donde ya se le agregó que es en caso de que exista dinero de por medio, o sea, chantaje, extorsión. Así es que esos que comparaban o que querían criticar a López Obrador, que porque él antes utilizaba la protesta, las marchas como medio para contrarrestar injusticias de anteriores gobiernos, pues no aplica, porque López Obrador no incurría en chantajes ni nada por el estilo, ni lo hacía con finalidad de lucro, sino que siempre ha sido por la cuestión honesta de tratar de impedir abusos, impedir robos, impedir saqueos, que sabemos pasaron en todos los gobiernos anteriores.
Sabemos que pues la extorsión ya era delito, o sea, muchos dicen, no, pues qué necesidad había de poner esta ley de esta manera, combinando las manifestaciones en bloqueos con las extorsiones. Pero como son situaciones muy recurrentes en ciertas zonas del país, como una de ellas es en Tabasco, pues había la necesidad de poner focos y reflectores en este tipo de situaciones para disuadir a los personajes que están muy acostumbrados a lucrar y a abusar de esta forma. Así es que esos que dicen que autoritario López Obrador y que ahí se está notando que es un represor, o sea, nada que ver, porque López, se les olvida que López Obrador ya fue jefe de gobierno. ¿Cuándo vieron que López Obrador anduviera reprimiendo protestas? Incluso en lo que va de este gobierno ahora que es presidente, no ha pasado eso. Por parte de López Obrador no ha habido represiones a las manifestaciones ni protestas. Como cuando los maestros estaban protestando y estaban bloqueando vías ferroviarias y sin embargo López Obrador siempre dijo que había que entrarle al diálogo y más diálogo, no represión. O sea que con López Obrador no va lo de la ley Garrote, así es que no lo... Estos, pues la prensa chayotera generalmente lo inmediatamente lo tachan de hasta de fascista y que no sé qué. Por ejemplo, estaba escuchando ahora la editorial de Ricardo Rocha y diciendo que ya Morena fascista y no, un montón de calificativos que yo jamás se los había escuchado que se los pusiera al PAN o al PRI en tiempos pasados. O sea, una cuestión súper desproporcionada, desmedida. Ahorita hay más libertad de expresión que nunca, no hay para nada represión y estos pseudoperiodistas abusan y más que libertad de expresión ellos sienten que es libertad de mentir y de calumniar y no, eso sí es totalmente reprobable y totalmente censurable. La mentira, la manipulación son cosas que no deben de existir. Pero en fin, en esta situación pues vemos que López Obrador sigue siendo congruente y que nunca lo van a ver traicionar sus principios, así es que ni le busquen. Como también, por ejemplo, en cuestión de lo de la economía, que pues los pseudo periodistas, pseudoanalistas, que estas, ¿cómo se llaman? Calificadoras, que los analistas que de Bloomberg y de que no sé qué tanto. Todos estos personajes desde un principio siempre han estado mintiendo. Y increíble que un pequeño sector, lo bueno es que es pequeño sector de la población, todavía cae en esas mentiras. Como cuando decían que no debe de ganar López Obrador, porque si gana López Obrador, el dólar se va a disparar a 30 pesos. Y ganó López Obrador y no pasó nada. No llegó el dólar a 30 pesos. Y ya decían, no, pero la economía se va a ir abajo cuando tome posesión. Van a ver que ahí sí va a aumentar el precio del dólar, bla, bla, bla. Llegó el día en que tomó posesión y no hubo aumento en el dólar, ni tampoco se convirtió en una hecatombe esto, ni en un pandemonium, ni ninguna catástrofe económica de ningún tipo. Y ya empezaron a decir, no, pero en los primeros trimestres el dólar va a subir, se va a caer la economía, México va a entrar en recesión, les encantaba repetir esta palabra, México va a entrar en recesión, bla, bla, bla. México en lugar de crecimiento va a mostrar decrecimiento, bla, bla. Y ya pasaron estos 2 trimestres
Y aunque el crecimiento no es algo que se considere espectacular ni nada por el estilo, pero también tomando en cuenta cómo le están poniendo trabas al gobierno de López Obrador con sus amparos y con sus pronósticos de que la economía va para abajo, o sea, ayudando a ahuyentar inversiones, inventando todas estas mentiras para perjudicar a la economía. Por todos lados están viendo ahí cómo sabotear. Entonces, tomando en cuenta todo esto y ver que aún así hay algo de crecimiento, aunque sea poco, pues es algo magnífico y espectacular. Que a pesar de que todos estos personajes, pues mafiosos en realidad, que se alían en diferentes puntos, diferentes personajes como dentro de la economía, dentro del periodismo, de los pseudointelectuales, todos atacando a López Obrador y augurando siempre el desastre. Y ahí está, tomen, ¿cuál desastre? ¿Cuál recesión? Ni qué nada. Aquí pronosticaban que iba a haber un decrecimiento, un menos 0.2%, y en realidad en estos 2 trimestres, con todos estos sabotajes y todas estas metidas de pie que le han querido estar poniendo a López Obrador, con lo de los amparos y todas estas situaciones, hay crecimiento del 0.1%. Así es que las calificadoras, los Bloombergs, los economistas, otra vez, otra muestra, otro tapón de boca. O sea, y aún así todavía insisten, no, es que esto sí va para el desastre, bla, 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 bla. Pues oigan, con sus sabotajes y sus ayudas, traiciones al progreso del país, porque a eso le apuestan, parece que los hace felices. Si llega a haber noticias malas en contra del país, a cualquier nivel, en cuestiones de economía, en cuestiones de seguridad, les da gusto, se alegran. O sea, una traición absoluta, siendo que se nota claramente que López Obrador intenta hacer las cosas bien, con honestidad y con todo su empeño, con trabajo, con toda la energía. O sea, es una cosa increíble cómo lo atacan. López Obrador es el político más atacado de la historia, yo creo. O sea, es una cosa exagerada, enfermiza, y es increíble que se molesten incluso porque López Obrador esté metiendo medidas de austeridad en el gobierno. No está metiendo medidas de austeridad en la gente ni nada por el estilo, porque como él dijo en la mañanera, que antes, muy a gusto, los gobiernos anteriores o los presidentes, ya no pudiendo tapar el sol con un dedo, de repente decían, no, ¿saben qué? Pues no hay dinero, porque claro, pues todo el dinero lo tenían las ratas, ¿verdad? No hay dinero y pues ni modo, vamos a tener que apretarnos el cinturón. Y apretar el cinturón, ¿qué quería decir? Apretar el cinturón a la población. Quitarle dinero a programas sociales, quitar sistemas de jubilación o de pensiones, quitar dinero a educación, o sea, diferentes cuestiones que disminuían la calidad de vida de la gente más pobre del país, y para que ellos siguieran viviendo como reyes a nivel del gobierno. Y ahora López Obrador hace lo contrario. A quien le aprieta el cinturón es al gobierno, no a la gente. Y esto les molesta. O sea, una cosa increíble. Además de que dicen, no, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Austeridad, le está quitando medicamentos al sector salud. Todo puras mentiras. Porque en ese aspecto López Obrador simple y sencillamente lo que ha tratado de hacer es de eficientar los presupuestos y sacar a todos esos proveedores que nomás saqueaban los recursos públicos, y a todos los que hacían negocios fraudulentos.
Y esos, no, es que en el seguro, que no hay medicinas, o que en el ISSSTE, o que bla, bla, bla. Eso lo traemos arrastrando desde los gobiernos anteriores. Esa escasez de medicamentos, todo ese tipo de limitaciones en equipo médico, bla, 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 viene desde los gobiernos anteriores. O sea, no es algo que haya aparecido en este gobierno. De hecho, en cuestión de lo del CONACYT, hoy mismo López Obrador comentó que más allá de estar lacerando a un instituto como el CONACYT, todo lo contrario, han aumentado el número de becas en este año. Y también, o sea, esto es gracias pues a todo lo que él ha estado cerrando las fugas de dinero, arreglando, cerrando las llaves que les llenaba los bolsillos de dinero a políticos corruptos y a empresarios corruptos, a proveedores abusivos, también limitando pues cuestiones del gobierno, como por ejemplo él, al haber quitado el Estado Mayor Presidencial, se ahorró el estar manteniendo 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial y reubicándolos. Lo que hace es favorecer la seguridad en otras partes, en el resto del país. López Obrador ha estado demostrando día a día que está haciendo las cosas muchísimo mejor que cualquiera de los gobiernos de las últimas décadas. Simple y sencillamente así. Y bueno, amigos, esto es todo de lo que les quería hablar hoy. Por favor, síganos en @directoanálisis. Compartan el video. Denle click a la campanita para que les avise cuando haya nuevo video. Y como les comenté al principio, si no están suscritos, pues por favor suscríbanse y denle like, porque eso me ayuda muchísimo para poder posicionar el video en YouTube. Gracias, nos vemos.